Bueno, muy buenas noches con esta bonita imagen promocional de nuestro Congreso Nacional de Medicina Crítica que llevaremos a cabo el 26 al 28 de mayo y con este provocador eslogan, Quo Vadis, en nombre del Ministerio de Salud de la ANSI, pues queremos entregarle un afectuoso saludo a todos los asistentes a este foro y pues a nuestros queridos profesores quienes han aceptado amablemente nuestra invitación a esto que hemos titulado Foro de Oxígeno, desabastecimiento en el tercer pico de la pandemia COVID-19. Mientras tanto, pues yo quiero también agradecer a la doctora Ingrid Reyes Rey, directora ejecutiva de la Cámara Sectorial de Gases Medicinales e Industriales de la ANDI, y el doctor Guillermo Pérez, director de medicamentos del INVIMA, quien nos van a acompañar en el momento del debate. Parece que no tenemos todavía contacto con el doctor Arregocés. Entonces, permítanme avanzar en un prólogo de unos 4 slides. Y esta es una imagen que ya han visto en diversas presentaciones, donde se puede prever, ¿cierto?, la existencia de un desequilibrio entre la demanda y la oferta asistencial que podría llevar a un colapso o una sobresaturación de nuestra capacidad y de las capacidades de la unidad de cuidados intensivos. Y como ven, si por el lado de la demanda llueve torrencialmente, por el lado de la oferta estamos casi que inundados. Y hago énfasis en las tecnologías y dentro de estos el necesario e insustituible oxígeno. En este sentido se nos presenta un desequilibrio con el oxígeno en donde la demanda es mayor. Esto lo hemos visto en todos estos días, cómo supera la oferta, y estos dos lados de ese equilibrio, de esa balanza, deben ser racionalmente intervenidos, ambos, tanto disminuir la demanda como aumentar la oferta. ¿Y quiénes deben aportar para mitigar este problema? Bueno, son muchos actores, pero todos finalmente remando para el mismo lado, en la misma barca y con la misma fuerza. Y uno de estos frentes nos corresponde a la parte de las sociedades científicas, aportando estrategias para un uso eficiente del oxígeno, que implica, pues obviamente, conocer cuál es el consumo para cada dispositivo que estamos utilizando. Y salta a la vista que una de las estrategias más efectivas, las CAF, tienen consumos que van de 30 a 60 litros por minuto. Entonces, el uso de cada dispositivo, como es el criterio profesional y transparente, debe incluir, pues obviamente, ese criterio médico, criterio científico que apenas comienza a construirse con una muy escasa evidencia y más bien indirecta. Y por estar inmerso en una escasez, obviamente este recurso, el criterio ético de la justicia distributiva, termina siendo un imperativo. Unos días antes, al momento en que nos dimos a la tarea de hacer este foro, pues quise conocer cómo estaba el país de cara al uso racional de las cánulas de alto flujo, y ven de una manera breve algunos resultados. 86 instituciones dieron respuesta, 85, una de ellas estaba duplicada. Ven ustedes que 80% utilizan cánulas de alto flujo, y el total solo en esta encuesta, 1,117 cánulas de alto flujo en el país, 21 IPS con 20 o más cánulas de alto flujo, es decir, con 20 a 80. Y estas cánulas, si bien 2/3 partes se vienen utilizando en las unidades de cuidados intensivos, 1/3 parte se viene utilizando en servicios que no son UCI
las UCRI, los servicios de urgencia y los servicios hospitalarios. Y estas tres preguntas se resumen de acuerdo a lo que reportó la mayor parte de los encuestados sobre las indicaciones y los protocolos institucionales. Entonces plantean que los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica sin alteración del estado de conciencia, con SDA moderado a severo, que no responde al uso previo de máscara de no reinhalación, es el criterio para iniciar cánulas de alto flujo, y varios respondieron que con una PAFI entre 100 y 200. Y las indicaciones y métodos para el destete de las cánulas de alto flujo plantean la resolución de la falla respiratoria con PAFI mayor de 150, disminución progresiva de la FiO2 menor del 50% y posterior disminución del flujo hasta 30 litros por minuto. Y en la experiencia, ¿cuál es la proporción estimada del fracaso definida como la necesidad de intubación o muerte durante la terapia? 30% no reportó en su experiencia esto, y las proporciones de fracaso observen que va de 1 al 70%. Estos serán insumos entonces para lo que va a ser la discusión. Ahora les dejo con el doctor Manuel Garay para que presente a los conferencistas. Manuel es internista, neumólogo intensivista del Hospital Santa Clara, profesor de la Universidad del Bosque. Mi querido Manuel. Señora Chini, muchas gracias por la presentación. Y abrimos la sesión de presentaciones de nuestro foro de oxígeno en el momento de desabastecimiento en el tercer pico de la pandemia por COVID-19. Y la primera presentación está a cargo del doctor Guillermo Ortiz. El doctor Guillermo Ortiz es profesor de muchos de nosotros. El doctor Ortiz es internista, neumólogo intensivista. Además de eso, es PhD de la Universidad de Barcelona. Es director de los programas de posgrado de Medicina Interna, Neumología y Cuidado Intensivo de la Universidad del Bosque y jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Santa Clara. Le doy bienvenida al doctor Ortiz. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una oportunidad para un poco reconocer a la AMSI, y en esta ocasión quiero, pues además de agradecerle a Manuel la presentación, dar un agradecimiento público al doctor Ashini durante su presidencia de la AMSI. Ya próximamente el doctor finalizará un periodo de su presidencia. Yo creo que esta webinar es un buen ejemplo de la integración de los gremios, de la integración de la academia, para buscar respuestas que beneficien al sistema y obviamente que beneficien a nuestros pacientes. Gracias, doctora Chini, por toda su gestión y por todo su esfuerzo durante la pandemia, que todos sabemos que ha sido extenuante, especialmente en los últimos 8 y 9 meses. Yo quisiera hablar y empezar hablando, cuando hablamos de oxígeno, pues reconocer a los profesores que descubrieron el oxígeno. Y miren ustedes cómo 3 de los principales científicos que descubrieron el oxígeno, de golpe el más importante y conocido, Antoine Lavoisier, a finales del siglo XVIII, 1790 y pico, estábamos hablando de oxígeno. Y 2 siglos después, todavía estamos pensando cómo utilizar un elemento que es indispensable para la vida de los seres humanos, pero que su déficit o su defecto puede ser dañino. Y es el reto que tenemos hoy, poder ubicar la evidencia existente en relación con un uso racional del oxígeno. Comienzo con esta placa. Yo creo que para todos es familiar un compromiso radiológico de estas características, son como un topográfico que básicamente lo que refleja es una ocupación alveolar, que probablemente la causa más frecuente de ocupación alveolar en los últimos meses ha sido el COVID. Es decir, tenemos una neumonía por COVID. Y comienzo con esta placa porque aquí simboliza los 2 retos que tenemos al ventilar un paciente. Por un lado, compromiso respiratorio desde el punto de vista mecánico, con distensibilidades comprometidas, pero por otro lado, lo que nos trae aquí hoy, la hipoxemia. Y hago énfasis en el compromiso alveolar, porque muchas veces el tipo de compromiso radiológico también determina el mecanismo de hipoxemia. Y en la mayor parte de los casos tenemos que el mecanismo de hipoxemia en COVID es el cortocircuito. Entonces, ¿cuál es el problema real que tenemos
al tener un paciente en falla respiratoria hipoxémica, en este causa de etiología infecciosa y como gran ejemplo el COVID. Pues tenemos dos tipos de retos ya notados cuando observábamos la placa. Por un lado, un reto desde el punto de vista mecánico que no vamos a tratar hoy o no vamos a profundizar, caracterizado por una caída de la compliance o la distensibilidad, y por otro lado, un trastorno ventilación-perfusión que se manifiesta con hipoxemia y cuyo mecanismo fundamental es el cortocircuito o el anglicismo del shunt. Este mecanismo de hipoxemia tiene algunas características y es que en principio es refractario a los niveles crecientes de FiO2. Y por otro lado, en COVID, parece que se suman algunas particularidades propias, como una alteración de la vasoconstricción hipóxica, a lo cual se mesa el mecanismo de mezcla venosa mixta en la etiología de la hipoxemia. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos de manera así grande para ventilar ese paciente y oxigenarlo? Lo primero es abrir el pulmón, dado que el shunt, como dijimos anteriormente, es refractario por sí solo a niveles crecientes de FiO2, pues podemos reclutar el pulmón. Abrir el pulmón para mejorar la relación ventilación-perfusión y disminuir el flujo de shunt. Esto tiene beneficios potenciales, como aumentar el número de alvéolos, como hacer más homogéneo el pulmón y decrecer los alvéolos colapsados y algunos riesgos potenciales. Y por otro lado es dar oxígeno. Y el oxígeno estaríamos entre dar un oxígeno que garantice la fisiología normal y en principio evitar una hiperoxemia. Desde los años 50 se ha tratado el tema de la toxicidad asociada al oxígeno, inicialmente por hallazgos de retinopatía en neonatos, y la toxicidad con el oxígeno es algo que nos preocupa muchísimo. Entonces, probablemente nosotros tratamos de evitar la hiperoxemia, pero muchas veces nos vemos enfrentados a una negociación entre la curva presión-volumen y los niveles de oxígeno. En este artículo del grupo holandés vemos una métrica de la hiperoxemia asociada a desenlaces en paciente crítico y vemos cómo realmente hay un aumento de la mortalidad o se asocia un aumento de la mortalidad hospitalaria al tiempo en que un paciente pertenece en hiperoxemia. Pero como lo dije anteriormente, muchas veces tenemos un reto para ventilar ese pulmón de manera protectora. Y es decir, ¿qué prefiero? ¿Negociar oxigenación o negociar algunas características mecánicas cuando tratamos de ventilar el paciente de manera fisiológica bajo la interpretación de la curva presión-volumen? Aquí vemos una curva presión-volumen que todos la conocen, unos puntos de inflexión inferior y superior, y tratamos de negociar. Entonces decimos un momentico, yo no quiero un paciente hiperoxémico, pero probablemente podremos negociar algún tipo de hipoxemia. Entonces la pregunta se voltea hacia otro rango, que serían los niveles bajos de oxígeno, y pensamos, ¿hipoxemia hasta dónde? Sabemos que la hiperoxemia puede generar daño, pero la hipoxemia hasta dónde puede ser tolerable por el ser humano. Y descubrimos con alguna evidencia reciente que parece que los seres humanos somos mucho más tolerantes a la hipoxemia de lo que creíamos, dado que el feto es hipoxémico. Traigo un artículo publicado en el New England Journal del 2008, obviamente en un contexto un poco diferente, en el cual toman gases en los pacientes, en los que subieron al Everest, alpinistas que subieron al Everest, y miren ustedes, algunos llegaron a tener PO2 de 19. Es una hipoxemia aguda, que no generó muchas consecuencias, lo cual hace pensar que es probable que tengamos muchos mecanismos para adaptarnos a la hipoxemia aguda. Este planteamiento arrojó algunas hipótesis que fueron tratadas de ser comprobadas con algunos estudios posteriores que les voy a mostrar. Este es un trabajo piloto publicado por el grupo ANSIC, conocido muy bien por el doctor Belomo, el que tratan básicamente de comparar la seguridad del manejo conservador versus liberal en los objetivos de la oxigenación. 104 pacientes, 53 en cada grupo. Miren ustedes aquí las diferencias en saturación entre el grupo conservador, entre el grupo liberal. Las diferencias se observan aquí en el plano cartesiano, las diferencias de PaO2 y las diferencias en FiO2. Y encontraron en este estudio piloto que al parecer el manejo conservador versus liberal era seguro.
dado que la sobrevida no varió, no hubo un aumento de la mortalidad. Esto generó hipótesis de algo que se llamó la hipoxemia permisiva. Es decir, cuánto de hipoxemia podríamos negociar un poco favoreciendo la actividad o la mecánica respiratoria. Posterior a eso se desarrolló un segundo trabajo de un grupo multinacional europeo liderado por el doctor Massimo Antonelli y Mervyn Singer, tratando ya de buscar desenlaces pragmáticos con un número mayor de pacientes, en el cual compararon terapia convencional o conservadora 216 versus convencional 218 y encontraron algunos desenlaces positivos en relación con una disminución de la mortalidad en el grupo conservador. Miren ustedes la curva de Kaplan-Meier, en la cual parece haber algún beneficio con el uso de la terapia conservadora en términos de la probabilidad de sobrevida. A partir de este planteamiento, que parece ser o parecía ser que los niveles conservadores beneficiaban a los pacientes y además eran seguros, se generaron algunos ensayos clínicos que trataron de contestar la misma pregunta, comparando terapia conservadora versus no conservadora. Miren ustedes el primer trabajo también del grupo de Nueva Zelanda, que comparó terapia conservadora versus no conservadora en términos de la saturación. El grupo conservador no superó 97, algunas estrategias en términos de la FiO2, la idea era mantener rangos diferentes no menores de 90 versus la terapia usual sin límites por encima de la saturación. Este trabajo, ya mucho mayor, más sólido, con mejor diseño, no arrojó diferencias en términos de la mortalidad entre la terapia usual con oxígeno y la terapia conservadora, es decir, no pudo replicar los hallazgos que se habían aislado en el trabajo de Hama que les mostré previamente. Un segundo ensayo clínico controlado del grupo francés, con 205 pacientes, 100 pacientes, trató de comparar lo mismo, terapia liberal versus conservadora, casi 100 pacientes en cada grupo. Este estudio, miren ustedes que muestra una gran diferencia entre la PO2, que está muy por encima del grupo liberal y conservador, y una saturación entre 88 y 90 del grupo conservador versus alrededor de 96 del grupo liberal. Este trabajo tuvo que ser suspendido de manera prematura porque hubo algún tipo de 5 casos de isquemia mesentérica en el grupo conservador. Los hallazgos al día 28 no fueron diferentes, pero el día 90 se sugiere algunas ventajas en términos de la administración liberal de oxígeno, sin que sea concluyente, porque el desenlace primario era mortalidad el día 28. Y este último trabajo recientemente publicado por el grupo holandés gigantesco de casi 3.000 pacientes y 1.500 pacientes en cada brazo, tratando de comparar lo mismo, altos y bajos niveles de oxígeno en la falla respiratoria aguda, incluyendo pacientes en ventilación mecánica y en ventilación no invasiva, con otras estrategias ventilatorias. Miren ustedes las diferencias en la presión arterial de oxígeno, fueron importantes entre los dos grupos y nuevamente no arrojaron diferencias significativas. Es decir, 3 estudios negativos, bien diseñados, de diferentes países, en que parece que la administración liberal versus conservadora no tiene ventajas en términos de desenlaces clínicos, lo cual se resume en este metaanálisis publicado este año en CHEST frente a la neutralidad en la administración del oxígeno. Entonces, en el mundo real, ¿qué hacemos? Tenemos una evidencia de hiperoxemia, una evidencia de una relativa hipoxemia, pero negatividad entre los dos bandos, por decirlo así. Y yo hago una reflexión. Todavía le tenemos más miedo a la hipoxemia que a la hiperoxemia. Es frecuente, y lo digo yo, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo, órdenes como saturación por encima de 90, saturación por encima de 92, y pocas veces nos preocupamos por los rangos altos y por los rangos superiores, es decir, formulamos el oxígeno evitando la hipoxemia, pero no identificamos la hiperoxemia en algunos grupos de pacientes. Y esto puede ser un punto de mejoría, sobre todo en esta reflexión actual en relación con el abastecimiento de oxígeno. Y esto no nos pasa a nosotros. Miren ustedes aquí, cuando se hace un reanálisis del LungSafe, el estudio epidemiológico de daño alveolar y de SDRA del grupo italiano, miren ustedes cómo el 30% de los pacientes estaban en hiperoxemia,
había un exceso de pacientes, de 2.000 pacientes, 400 tenían exceso en el uso de oxígeno y algo más tenían sostenida, una hiperoxemia sostenida después de 2 días. Es decir, es frecuente que muchos de nuestros pacientes estén en hiperoxemia, probablemente por ese miedo ancestral que le tenemos a los bajos niveles de oxígeno. Y miren ustedes cómo la hiperoxemia en este trabajo también se asoció a peores desenlaces en términos de mortalidad. Entonces es probable que la figura sea esto. Cuando tratamos de buscar la óptima saturación de oxígeno, la figura sería rangos y una mortalidad en U. Miren ustedes, estos son datos derivados de 2 trabajos, dentro de las cuales trabaja la base de datos MIMIC, la cual que nos dice probablemente la mortalidad es en U. Niveles muy bajos o muy altos de oxígeno pueden asociarse con peores desenlaces clínicos como mortalidad hospitalaria y mortalidad en cuidado intensivo. Entonces, la conclusión que podríamos tener a partir de este planteamiento corto es, primero, el oxígeno es una medicación. Como una medicación deberíamos titular la intervención. Y esa titulación de la intervención debería hasta donde se puede tener rangos de seguridad, rangos inferiores y rangos superiores. Y por último, tratar de utilizar el oxígeno solo en indicaciones específicas que haya mostrado su utilidad basado en la evidencia clínica de estudios previos. Un poco esto es lo que les quería comentar. Probablemente algunos de los rangos de seguridad van a ser más explícitos cuando el doctor Dueñas comparta con ustedes algunas recomendaciones basadas en estos planteamientos que hemos hecho desde la AMSI. Muchas gracias a todos por su atención. Doctor Ortiz, muchas gracias por su presentación, maravillosa ilustración acerca de la evolución que ha tenido en el conocimiento acerca de la hiperoxemia y la hipoxemia. El debate está abierto y quizás ahora, al terminar las presentaciones, tendremos la oportunidad de compartir nuestros planteamientos y la posibilidad de escuchar al auditorio. Queremos continuar con la siguiente presentación a cargo del doctor Carmelo Dueñas. El doctor Carmelo Dueñas es profesor también de muchos de nosotros, es médico de la Universidad de Cartagena, neumólogo de la Universidad del Bosque, intensivista de la Universidad de La Sabana. Es el director de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena y trabaja en la Unidad de Cuidado Intensivo de Gestión Salud en Cartagena. Queremos dar la bienvenida al doctor Carmelo Dueñas y él nos va a hablar acerca de dispositivos de oxigenoterapia, en quién, cuándo y hasta cuándo. Una pregunta que muchos nos hacemos en la práctica diaria. Así que, doctor Carmelo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctor Garay. En los próximos minutos, para matizar la discusión, voy a hacer algunos breves comentarios sobre los dispositivos de oxigenoterapia y a tratar de responder algunas preguntas y llegar a las recomendaciones del grupo sobre el manejo de oxígeno en medio de esta pandemia y del posible desabastecimiento al que nos podríamos ver enfrentados. Obviamente, antes de pandemia conocíamos los dispositivos básicos de oxigenoterapia que en los últimos 15 años se han ido viendo con incrementos en la variedad y en la capacidad de ofrecernos mayor aporte de oxígeno. Estos dispositivos básicos que los podemos englobar dentro de la terapia de oxígeno convencional eran a los que estábamos más acostumbrados, pero en los últimos 15 años y más recientemente 5 años atrás se ha incrementado el uso de estrategias como la cánula alto flujo, y el estudio Afrolali probablemente fue el que primero nos demostró con alguna evidencia que comparando la cánula alto flujo con el oxígeno convencional que ya mostré y con la ventilación no invasiva, esta cánula generaba más días libres de ventilador, menos frecuencia de intubación y menos mortalidad en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Esto ya fue hace algún tiempo y un metaanálisis desarrollado resumiendo 8 estudios en más de 1.000 pacientes comparando la cánula alto flujo con la ventilación no invasiva mostró que la cánula alto flujo reducía la frecuencia de intubación y tendría algún impacto en reducir la mortalidad en el paciente, la mortalidad en cuidado intensivo fundamentalmente. Ya en el escenario de la pandemia, un estudio retrospectivo de más de 370 pacientes nos mostró que habría una reducción de la frecuencia de intubación, pero no había impacto en mortalidad con el uso de la cánula de alto flujo en este escenario de pacientes con COVID. Y una más reciente revisión sistemática de la literatura
además de mostrarnos algún beneficio en disminuir el riesgo de dispersión de aerosoles, reportó una reducción de la frecuencia de intubación con significancia estadística que motivaba al uso de esta cánula. Algunas publicaciones, como la que mostró, dio un insumo, un indicador para monitorizar esta cánula de alto flujo en las primeras horas y se plantearon algoritmos como el que vemos en la pantalla que permitiría definir cuándo o hasta cuándo hacer uso de esta cánula de alto flujo. Pero obviamente hay un escalón siguiente en la forma de ofrecer oxígeno en el paciente con falla respiratoria hipoxémica, y este era la ventilación mecánica no invasiva, que mucho antes de la pandemia sabíamos que era de gran impacto en pacientes con EPOC, en pacientes con edema pulmonar cardiogénico, y las cifras son contundentes en estos dos escenarios, menos impactantes, pero también importantes y con evidencia significativa en pacientes inmunosuprimidos. Y eso sí, desde antes de la pandemia se nos dijo claramente que a pesar de esas cifras tan notoriamente benéficas de la ventilación no invasiva, en esos escenarios, cuando nos equivocamos, la ventilación no invasiva impactaba en aumentar la mortalidad de los pacientes. Muy seguramente por ello y por el riesgo de dispersión de aerosoles, no ha sido usada y hay muy pocas publicaciones en pandemia. Pero uno de los aspectos relevantes en esta pandemia ha sido el uso de la posición prona despierto, una herramienta que tiene ya décadas de haber sido propuesta fisiopatológicamente, mostrando beneficios en oxigenación. Algunos estudios puntuales antes de la pandemia, como este de casi 200 pacientes, en los cuales más de 50 se pronaron, se les empleó la posición prono despierto, mostró algún beneficio secundario en cuanto al tiempo de intubación. El resumen de la evidencia en posición prono despierta son publicaciones con muy pocos pacientes, han mostrado algún beneficio en general, y esto más o menos se compara con las encuestas que nos mostró el doctor Asina al principio, en el sentido de un éxito variable, 71%, que sería destacable. Nosotros, en la primera etapa de la pandemia en Cartagena, desarrollamos con el doctor José Rojas y el grupo Grisio una estrategia de posición prona en ausencia de cánula de alto flujo, hay que reconocerlo, y no usando ventilación no invasiva, solo empleando oxígeno convencional, y encontramos un éxito en un porcentaje importante de pacientes, pero destacable que todos los pacientes, incluso los que fracasaron, tuvieron mejoría en la oxigenación, con un éxito, como digo, alrededor del 75%. Pero después de todo esto, la cánula de alto flujo, la oxigenoterapia convencional, la ventilación no invasiva, lo que vendría en el paciente que no ha mejorado y que hemos intentado incluso la posición prono despierto, vendría, digo, la intubación. Y antes de la pandemia, la decisión de intubación se basaba en estas decisiones: oxígeno, trabajo respiratorio, hemodinamia, estado de conciencia y algunos otros, y el juicio clínico, lógicamente. Pero durante la pandemia, muchas razones nos llevaron a considerar no intubar a los pacientes, y estas son 4 de ellas que voy a desglosar rápidamente en los próximos diapositivas. En cuanto a que, obviamente, se nos habló de la hipoxemia feliz, que esta elegante publicación de la doctora Simonson nos referencia a que hablemos mejor de hipoxemia silente más que feliz, porque el paciente no creo que usted vaya a estar feliz. Y fisiopatológicamente, y el doctor Ortiz ya nos hablaba algo de eso, el doctor Martin Tobin y algunas otras publicaciones del doctor Gattinoni nos enseñaban que el paciente probablemente con COVID no desarrolla la dificultad respiratoria marcada por la tendencia en algunos pacientes a tener una anestesia normal. Esto es, la hipoxemia como razón para intubar es cuestionable, entre otras cosas, porque para que produzca dificultad respiratoria tiene que estar en unos rangos muy definidos. La frecuencia respiratoria también obviamente ha sido cuestionada como herramienta única para decidir intubación, y en medio de la pandemia se nos han dado herramientas de monitoreo estricto, dada la variabilidad de insumos y estrategias para dispositivos para oxigenoterapia. Digo que se nos han dado insumos como esta escala de Apigo de evaluación del trabajo, que, como ven, además de la frecuencia respiratoria, hace evaluación del aleteo nasal, del esternocleidomastoideo y del movimiento de los músculos abdominales. Algo parecido, esta escala de Cabrini
ambas validadas en medio de la pandemia. Y uno quisiera resumir lo que hasta ahora hemos dicho con la reciente publicación de estas guías que nos reflejan que enfrentados a pacientes con falla hipoxémica que no responde a terapia convencional, la recomendación de estas guías era la ventilación no invasiva. En ausencia de indicación de intubación, recomendaban probar con la no invasiva cuando no se contaba con cánula de alto flujo y eventualmente hacer uso de la posición prona despierta, en algunos casos con la meta de mejorar la oxigenación, fundamentalmente sin pretender reemplazar la decisión de intubación. La dispersión de aerosoles ha sido cuestionada y esto puede ser motivo de discusión en la zona de preguntas. Y otro cuestionamiento por el cual durante la pandemia sobre todo se decidió o se cuestionó la decisión de intubación era la presunción de que la ventilación mecánica invasiva se asociaba con un incremento marcado de la mortalidad. Esto lo hemos visto después, probablemente ha ido disminuyendo con la medida en que ha evolucionado el conocimiento y probablemente hemos aprendido a manejar esto. Además, hay algunas otras variables como la edad y las comorbilidades que pueden incidir a la hora de marcar una mayor o menor mortalidad, y uno tendría que responderse a si la ventilación mecánica invasiva aumenta la mortalidad, resumir la literatura disponible que nos responde que claramente la ventilación mecánica bien realizada, bien desarrollada, reduce la mortalidad, y bien hecha la ventilación invasiva es ventilación protectora, posición prona y el uso juicioso del bloqueante neuromuscular. La evidencia es contundente en estos tres aspectos: ventilación protectora, mediciones y monitoreo de la mecánica ventilatoria, relajación cuando está indicada tempranamente, posición prona lo más temprano posible, y artículos como el non-safe y el APRONET nos muestran que esta evidencia la usamos poco, lamentablemente, y por eso de ello deriva probablemente el incremento de mortalidad, y que cuando no evaluamos bien al paciente con falla respiratoria, con incremento del trabajo, y demoramos la decisión de intubación, puede incrementar la mortalidad. Uno podría resumir que hay una escalera de toma de decisiones de insumos de oxigenoterapia que van de la mano con la oxigenoterapia convencional, con la cánula alto flujo, con la posición prona despierto mezclada con los anteriores y eventualmente con la no invasiva, y tomar rápidamente una juiciosa decisión de intubación. Luego de esto, hacer uso de la evidencia disponible para evitar la mortalidad incrementada en estos pacientes. La decisión entonces de intubar o no intubar va de la mano con un juicioso uso de las estrategias no invasivas y evaluar claramente el trabajo respiratorio para la decisión de intubación. Sobre las metas de oxigenación, el doctor Ortiz ya nos mencionó las publicaciones. Esta tabla nos resume que en la mayoría de eventos de cuidado crítico, dependiendo de la patología, las metas no son tan altas como las que creíamos previamente, que cada vez han sido revaloradas. Límites de oxigenación han sido planteados en este reciente metaanálisis publicado en Lancet, que nos compara claramente que metas de oxigenación menores de 96 se asociaron con menor mortalidad. Y por ello, las recomendaciones, y con estas quiero terminar, las recomendaciones de la propuesta de la ANSI para el uso de oxígeno en estos momentos de desabastecimiento son que, obviamente, como decía el doctor Ortiz, el oxígeno es un medicamento, por tanto debe usarse dosificado, teniendo definido el tiempo, los límites y las metas, y que tanto la hipoxemia como la hiperoxemia pueden incrementar la mortalidad, y que en presencia de pacientes con falla respiratoria sin ventilación mecánica no debiéramos iniciar el oxígeno si la saturación está por encima de 90, y debiéramos considerar disminuirlo e irlo retirando cuando está por encima de 96, y que cuando el paciente está en ventilación mecánica no habría mayor beneficio con que la saturación estuviera por encima de 93. Pero algo diferente ocurre cuando estamos cerca o por encima de 2.000 metros de altura, y un emblemático trabajo liderado por el doctor Ortiz nos ha mostrado las diferencias dependiendo de la altitud en la cual estamos trabajando. El documento plantea recomendaciones que vemos allí claramente especificadas y que puede ser motivo de discusión en la sesión de preguntas. Muchísimas gracias al doctor Asiri y a todos por la gentil invitación. Quedamos abiertos para seguir escuchando el evento. Doctor Carmelo, muchas gracias por su presentación. Creo que la reflexión aquí es a través de cuándo iniciar, pero también
tener claro cuándo retirar el oxígeno. Creo que esa es una propuesta que hacemos desde AMSI, no solamente dejar nuestro planteamiento del inicio del oxígeno, sino también de cuándo retirar. Como se ha planteado en la agenda inicial, tenemos un invitado especial del Ministerio de Salud, el doctor Leonardo Arregocés, a quien queremos darle la palabra para que nos dé su perspectiva desde el Ministerio de Salud. El doctor Leonardo Arregocés es director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud colombiano y nos va a dar su perspectiva de la situación actual en oferta y demanda. Antes de dar la palabra al doctor Arregocés, quiero indicar que está por llenarse el salón. Hay 475 personas conectadas a esta reunión. Los queremos invitar, una vez se completen los 500, si hay nuevas personas que quieran ingresar, pueden hacerlo a través del link en Facebook. Así que los esperamos, si no por este link, por el link de Facebook. Así que, doctor Arregocés, bienvenido a la discusión. Manuel, buenas noches. Gracias a todos por la invitación. Yo voy a seguir como lo que el doctor Carmelo y Guillermo hicieron, hacer una presentación muy rápida sobre estos dos temas que yo aprovechar aquí para mostrarles esto sobre abastecimiento de medicamentos y oxígeno, aprovechando la situación. Bueno, empecemos por acá. Esto es lo primero, es mostrarles la situación de la epidemia en el mundo, donde es importante aquí mirar lo que está pasando en Asia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Porque es que la producción de medicamentos en el mundo, gran parte, viene de Asia, especialmente de India. La otra parte de los medicamentos vienen de Europa y la otra parte grande viene de Estados Unidos. Lo que pasa es que en la medida en que Europa, India y Estados Unidos también tengan picos altos, los medicamentos se consumen allá y nosotros quedamos en la fila, nuevamente quedamos nosotros compitiendo por esos medicamentos. Diciembre fue muy difícil y ustedes todos lo vieron, donde no había midazolam, era difícil conseguir propofol, algunos medicamentos en el país, por ejemplo, no se volvió a conseguir etomidato porque es un medicamento que se produce casi que exclusivamente en Europa, casi que exclusivamente en Alemania, y todo el consumo de etomidato está en Alemania. Conseguir etomidato en este momento se volvió muy difícil en la medida en que la situación en Europa mejoró, entonces empezamos a ver el propofol nuevamente en el país, que estuvo bastante limitado. Pero aquí lo que les queremos mostrar, o lo que yo les quiero mostrar, es que nosotros competimos por los medicamentos que hay en el mundo. Las capacidades de producción de medicamentos no crecieron a la velocidad que creció la pandemia, y eso hace que esa oferta restringida se derive a otros mercados. ¿Qué nos complicó la vida en diciembre? Que más o menos hacia el mes de octubre, cuando ya estaba empezando toda esa pandemia en Europa, donde la situación en Europa se estaba complicando hacia finales de octubre, a finales de agosto, septiembre, se estaba complicando. En ese momento la Unión Europea, la Comisión Europea salió a hacer compras, hacer licitaciones de compras de medicamentos, y eso se llevó todos los medicamentos del mundo y fue muy difícil la situación. Lo que veíamos acá, conseguir principios activos, conseguir medicamentos terminados, se volvió muy difícil, y además la velocidad de consumo de lo que veía Europa y de lo que veía Europa y lo veía Estados Unidos era terrible, y los consumos se iban hacia allá. Esta es la historia de casos en esta pandemia. Desde su inicio, por allá en marzo del año pasado, 6 de marzo, primer caso diagnosticado, y ese primer caso había iniciado síntomas más o menos el 29 de febrero. Y esto es lo que hemos visto, donde hemos visto un tercero, un cuarto pico. Este cuarto pico que estamos viendo en este momento, además, llama la atención que si bien es un poco más grande que este primero, donde el número de casos diagnosticados es menor que el que vimos en el pico a finales de diciembre y enero, lo que sí vemos es que la ocupación de camas de cuidado intensivo está muy por encima de lo que veíamos antes. A fecha de hoy tenemos más o menos 10.200, 10.300 pacientes en unidades de cuidado intensivo, donde una gran parte corresponde a pacientes COVID o sospecha de COVID, pero también tenemos una gran cantidad de pacientes de uso no COVID. Eso es lo que nosotros veíamos
antes de empezar los picos, donde más o menos teníamos 2.000 pacientes en unidades de cuidado intensivo, y en ese momento teníamos una ocupación de cuidado intensivo baja, porque como proceso de buscar habilitar o de tener más camas de UCI disponibles, pues se desocuparon muchas camas de UCI, pero en este momento tenemos una ocupación que puede estar más o menos dentro de lo habitual que se veía antes de la pandemia, entre 3.700 camas de pacientes no COVID. Pero lo que sí estamos viendo es que este tercer pico sí está llevando a que haya muchísimos más pacientes en cuidado intensivo. Esto es un monitoreo que llevamos desde el Ministerio de Salud. Nosotros desde el Ministerio de Salud en marzo del año pasado lo que hicimos fue identificar todos los medicamentos que podrían tener una asociación con COVID y empezar a mirar cómo estaba la situación de abastecimiento, y con el tiempo empezamos a darnos cuenta que no todos los medicamentos se consumían en las mismas cantidades y tenían los mismos riesgos. Y de esa lista de 119 medicamentos que teníamos al principio priorizados, se fue recogiendo la lista, se fue encogiendo la lista, y en este momento la lista se limita a estos son los grupos donde hemos visto, donde tenemos estos, que es donde hemos visto existe ese riesgo de desabastecimiento. La analgesia con opiáceos, los medicamentos que se utilizan para intubación, para sedación, los relajantes neuromusculares. Últimamente metimos acá los vasopresores porque también vimos hacia diciembre y el año pasado también vimos o tuvimos unos reportes de desabastecimiento. Y incluimos aquí la adrenalina para mirar cómo está específicamente, porque esperamos un consumo, o esperábamos que pudiera haber un consumo grande asociado más hacia los pacientes de cuidado intensivo, más asociado a la vacunación, donde lo que estábamos viendo es que muchas de las instituciones empezaron a abastecerse de adrenalina como medida de manejo de las posibles reacciones alérgicas que pudiera haber con las vacunas, y por eso lo empezamos a incluir aquí en la lista donde va. Y también empezamos a mirar todas estas heparinas de bajo peso molecular para mirar que estuvieran disponibles, pues por la asociación que tiene estos cuadros con los eventos trombóticos. Nosotros aquí hacemos una estimación de cuántos medicamentos de cada de estos tipos estimamos se necesitaría. Sobre esto tenemos unas estimaciones donde al principio utilizábamos un modelo epidemiológico, pero no se ajustaba bien. Y en este momento lo que estamos haciendo es haciendo un supuesto que tiene en cuenta que el 90% de las camas del país están ocupadas, o sea, asumimos el peor escenario posible donde el 90% o más de las camas de cuidado intensivo están ocupadas, y que el 70% de los pacientes de cuidado intensivo están en ventilación mecánica. Esto sobreestima la situación. Lo que estamos viendo de la información que reportan las IPS es que en este momento más o menos el 43-45% de los pacientes que tienen diagnóstico de COVID o sospecha de COVID están en ventilación mecánica. Es un valor menor de lo que veíamos al principio de la pandemia. Pero sobre esa base y sobre unas estimaciones de consumo de cantidades que nos entregaron la AMSI, la Sociedad de Anestesia, llegamos a hacer la estimación de cuántos medicamentos se va a necesitar cada uno de estos. Ahora, teniendo en cuenta que algunos de estos pues se pueden sustituir entre sí, no son sustitutos perfectos, pero en estos momentos de alto consumo nos sirve tener como alternativas. Y lo que tenemos acá es un semáforo donde lo marcamos como verde si la oferta es 110% de la demanda, lo marcamos como amarillo si está entre el 70 y el 110%, y lo marcamos como rojo si está por debajo del 70%. Nosotros ya lo estamos mirando aquí como grupos. Nosotros tenemos unas estimaciones, tenemos la idea que están sobre estimaciones, pero lo que estamos viendo es que esta es la estimación, por ejemplo, de medicamento que tenemos para el mes de mayo, donde tenemos 1.221.000 ampollas disponibles en el mes de mayo para utilizar de fentanil. No nos cubre del todo la oferta, corresponde al 65%. Esto es una sobreestimación, pero lo que vemos es que estas otras alternativas sí podrían cubrir de alguna forma ese déficit. No son el medicamento ideal, pero serían alternativas que existirían ahí para poder estar rotando, y esto es el seguimiento que estamos haciendo desde el ministerio. Todo el tiempo lo que estamos haciendo es mostrándole estas estimaciones a los productores, a la industria,
y junto con las estimaciones que hay del consumo para que aumenten la producción. Como dato, este país antes de la pandemia consumía alrededor de 300.000 ampollas de fentanil al mes. En este momento se están consumiendo esas 1.200.000 ampollas. O sea, la producción o la disponibilidad de medicamento de estos medicamentos se multiplicó entre 3 y 6 veces dependiendo del medicamento que uno mire. Lo que estamos viendo acá es que ese trabajo que venimos haciendo con AMSI, con SCARE y con la industria, con los gestores farmacéuticos desde más o menos de mayo, junio del año pasado, nos está llevando a que sí se haya aumentado la oferta. Multiplicar la oferta por 6 no es algo así como sencillo de hacer, pero sí estamos viendo que hay una oferta mayor que nos está llevando a, con dificultades, pero sí hemos podido mantener el abastecimiento de medicamentos. En cuanto a sedantes, también tenemos una situación complicada en este momento para mayo. Lo que vemos es que hay mucho más Propofol disponible de lo que había el año pasado. Midazolam también hay una cantidad disponible que es más bien pequeña, que está relacionada con altos consumos que hay en otros países. Uno de los grandes sitios, uno de los sitios donde importamos gran cantidad de medicamentos en esta pandemia es Chile, pero dada la situación de Chile tomó una posición de restringir las exportaciones. Y esto era gran parte de lo que teníamos planeado usar en el mes de mayo. A finales del mes de abril, Chile decidió restringir las exportaciones y no contamos con eso. Entonces, estamos contando con importaciones que vienen de otros países. Hay una importación importante, por ejemplo, que viene de la República Checa y que viene de India, que es algo de los que venimos trabajando. Para el mes de junio, la situación también se ve compleja, pero hay que tener en cuenta que para el mes de junio, estas empresas la planeación de ellos es relativamente corta, es más o menos un mes, así que las cantidades que estimamos acá pueden ser diferentes y seguramente son un poco mayores y van a crecer en el tiempo. Los relajantes musculares es una situación complicada, donde ese hueco lo que estamos haciendo es trabajando con la industria por mirar qué cantidades disponibles hay. Por ejemplo, después de esta foto que hay acá, uno de los laboratorios más grandes va a poner disponible en el mercado una cantidad considerable, cerca de 500.000 de ampollas de cisatracurio, lo cual va mejorando la situación. Entonces, lo que vamos viendo acá es que el abastecimiento se va manteniendo en cuanto a esta parte. Una parte importante que hemos hecho para el tema del abastecimiento es este trabajo que aportan la Sociedad de Anestesia y la Sociedad de Medicina Crítica sobre alternativas farmacológicas para el abordaje de la sedación, donde no solo están las alternativas terapéuticas, qué medicamentos se pueden utilizar, a qué dosis, cómo se pueden reemplazar, pero tienen además otros elementos que son bastante importantes, que son, por ejemplo, establecer unos comités de abastecimiento dentro de las instituciones donde se permita estar rotando los medicamentos, y no llegar a la situación donde básicamente se acabó con todo. Y el último deporte que nos pareció muy interesante y muy importante, y ojalá, pues yo no sé si ustedes ya lo estén usando, pero también es la posibilidad de utilizar anestésicos inhalados como sedación en las unidades de cuidado intensivo. Esto no solo porque además la literatura sugiere que tiene algunos beneficios para el paciente, sino que se convierte en una alternativa adicional dentro de este proceso de rotación de medicamentos para poder mantener el abastecimiento. Eso resume como qué es lo que hemos hecho desde el ministerio para mantener el abastecimiento. Trabajamos esto desde el lado de la oferta y la demanda. Desde el lado de la oferta tenemos unas mesas de trabajo donde todo el tiempo le estamos mostrando a la industria qué pinta tiene la epidemia hacia el futuro, qué cara va a tener la pandemia, las estimaciones de casos que tenemos para mostrarles cuáles las necesidades que hay. Ustedes entenderán que la industria no tiene ningún interés en adquirir más medicamentos que le pueda vender, quedarse con un stock muy grande que después no pueda vender. Por eso es importante estarles mostrando qué es lo que está pasando. En estas mismas reuniones lo que le hemos insistido a los químicos farmacéuticos de las instituciones es que hagan los pedidos, mantengan el stock, planeen con tiempo lo que es, porque lo que estábamos viendo es que las instituciones compraban el medicamento para un mes, ¿sí? Pero como el crecimiento de casos era exponencial,
a las 2 semanas se acaba el medicamento y tratar de adquirir medicamento de un día para otro ya no era fácil, más cuando todas las instituciones estaban viendo crecimientos exponenciales. En este momento lo que estamos viendo es que esa planeación y esa compra se está haciendo con algo más de tiempo y eso va dándole una señal a la industria que tiene que tener más medicamento disponible. Declara los medicamentos como vitales no disponibles, facilita el ingreso aquí en el país. Dentro de estas mesas lo que hemos logrado también es que las entidades que dan las autorizaciones de comercialización de estos medicamentos, ya sea el Fondo Nacional de Estupefacientes o el INVIMA, están pendientes de qué trámites hay para acelerarlos y agilizarlos. La Cancillería y las embajadas han sido de gran utilidad para lograr aprobación de exportaciones. El año pasado también tuvimos una restricción de exportación por parte de la India que estaba complicando la situación. Las gestiones que hizo la embajada nuestra y que hizo la Cancillería logró este tipo de autorizaciones para tener en el país los medicamentos, inclusión de alternativas en el listado NIRS, por ejemplo, los anestésicos inhalados ya tienen esa indicación específica de sedación en UCI que antes no tenían, lo cual hace que se permita. Y lo último que hicimos hace unos 10 días, junto con la compañía del doctor Achini y de SCARE, estuvimos en una reunión con las EPS donde se les presentó todo este tema de alternativas que hay para el manejo, donde se les muestra, mire, la idea no es acabar con el midazolam para pasar al propofol, para pasar a dexmetomidina, para pasar a los anestésicos analados en ese orden, sino lo que se trata es estar rotando los medicamentos, dándoles la instrucción de lo que deben hacer es permitir el pago o hacer el pago de estas alternativas de manejo. Y por el lado de la demanda, pues tenemos estas guías de manejo de alternativas terapéuticas. En los momentos más duros, ustedes han visto que se han suspendido, se ha dado la instrucción de suspender procedimientos selectivos como una forma de derivar los medicamentos a darle prioridad a la UCI, y pues vienen todas estas medidas de contagio que algunas regiones han decidido aceptarlas o no. El oxígeno, que era lo que hablábamos hoy. Esta es una foto de lo que consumía el país. TPD quiere decir toneladas por día de oxígeno. Esto es lo que consumía el país, tanto en uso medicinal como en uso industrial de oxígeno, en febrero del año 2020, antes que empezara este desmadre. Y este es el consumo de oxígeno que tenemos para abril del 2021, para el 25. Este fue un corte el 25 de abril del 2021. A fecha de hoy el consumo es todavía más grande, donde lo que vemos es que hubo un aumento en el consumo del 74%, más que todo explicado por el uso medicinal. Pero miren ustedes por regiones. En este momento la costa atlántica aumentó su consumo prácticamente en 3 veces, casi un 200%. Antioquia, el eje cafetero, que es donde también la situación está complicada, el consumo de oxígeno se ha duplicado, y en ciudades que aún no están viendo una situación complicada como Bogotá, el consumo de oxígeno se ha aumentado en un 27%, en general para un 24%, para un 74% para todo el país. Esto es lo que nosotros estamos viendo. En el país tenemos 3 grandes productores de oxígeno, y esto es lo que cada uno de estos productores le ha entregado de uso medicinal. Lo que nosotros estamos viendo es que el consumo de oxígeno medicinal para febrero del año 2020 estaba alrededor de 147 toneladas de oxígeno líquido por día, pero para abril del 2021 más o menos son 360 toneladas de oxígeno líquido por día solo para uso medicinal. Esto está poniendo en aprietos la situación. ¿Por qué? Porque la capacidad de producción que tenemos en el país de oxígeno líquido son 513 toneladas al día. Toneladas por día de oxígeno líquido, pero esto también hay una parte que requiere uso industrial. Lo que nosotros vemos es que para febrero del año pasado, el 30% de la capacidad total de producción era para uso medicinal, pero en este momento es el 70%, y aquí todavía no estamos incluyendo el crecimiento que podemos observar en el Valle del Cauca, Nariño, Santanderes, Boyacá y el centro del país y Bogotá. Quiere decir que estamos muy cerca de que el consumo supere la oferta, así dediquemos toda la producción a oxígeno medicinal.
Esto es una comparación de cuál es el consumo de oxígeno según la forma de administración que tengamos acá. Un ventilador consume más o menos unos 7 litros por minuto, depende de la configuración que tenga el ventilador, depende de la FIO2 que le pongan, depende del volumen corriente, depende de la fracción inspirada que le pongan, depende de la frecuencia respiratoria, pero asumiendo que esto es si yo tengo un ventilador más o menos con un volumen corriente de 500 mililitros, con una fracción inspirada de oxígeno del 40%, perdón, con una frecuencia respiratoria de 16, más o menos el consumo de 20 ventiladores son 0.13 toneladas de oxígeno por día. Cuando ustedes lo miran desde una cánula de alto flujo que está aportando 60 litros por minuto, el consumo de esas mismas 20 cánulas es 1.2 toneladas por día. Entonces, esto nos está llevando a poner bajo presión la producción de oxígeno porque las cánulas de alto flujo tienen unos flujos muy altos, los consumos son enormes. O sea, 20 cánulas consumen más de 1 tonelada de oxígeno por día. Entonces, miren la magnitud que hay acá. Mientras otras formas de administración de oxígeno, por ejemplo, un Venturi, el 50% que tiene más o menos un flujo de 15 litros por minuto, consume más o menos la cuarta parte del oxígeno que tiene una cánula de alto flujo. De aquí viene todo lo importante que acaban de presentar antes, donde mantener los pacientes dentro de metas tiene una ventaja no solo para el paciente que estamos atendiendo, sino la ventaja para los otros pacientes que están y para los que vienen detrás, en la medida en que deja una disponibilidad de oxígeno mejor. Una cánula nasal a 3 litros pues tiene un consumo muy pequeño, muy pequeño de oxígeno. Entonces, ¿qué estamos trabajando desde el ministerio para garantizar la oferta de oxígeno? Uno, algo que veníamos trabajando desde hace rato y fue suspender o diferir el arancel para las importaciones de oxígeno y concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno bien nos pueden servir o para manejar pacientes que tienen casos leves o que tienen unos casos moderados de COVID que solo requieren aporte de oxígeno suplementario a flujos bajos para mantener una oxigenación, que no tienen otras comorbilidades o que puede que las tengan pero no están descompensados. Estos pacientes no los podemos manejar en casa, o los pacientes que ya vienen en fase de recuperación que todavía requieren oxígeno pero necesitan oxígeno aún pero a flujos bajos, los podemos deshospitalizar y mandarlos a casa, lo cual nos mantiene la cama desocupada, o deja esa cama disponible para otro paciente, pero además no utilizamos o disminuimos el consumo hospitalario de oxígeno. Esta estrategia la venimos implementando desde el año pasado. En este momento hay 2.300 concentradores de oxígeno en el puerto de Buenaventura que no han podido salir de Buenaventura por la situación que tenemos de orden público en este momento, y que esperamos que se puedan movilizar pronto para que puedan utilizarse para la oxigenación de pacientes fuera del hospital. Se está haciendo importación de oxígeno en alguna parte de Ecuador, aunque la situación en Ecuador ya se complicó y esa importación de Ecuador está como complicada. Panamá, las islas del Caribe y Estados Unidos hay disponibilidad de oxígeno. En este momento es difícil cargar el oxígeno porque para traer oxígeno líquido se necesitan unos contenedores especiales, los cuales casi todos están por allá en la India. Una de las cosas que estamos trabajando también es los sobrantes que tiene la industria del acero, específicamente Acerías Paz del Río, dentro de su proceso productivo. Tiene producción de oxígeno líquido, no es una gran cantidad, pero aporta, son más o menos 25 toneladas de oxígeno líquido cada tercer día, que producen más o menos 8 toneladas diarias, que se están haciendo disponibles para uso medicinal. Una de las cosas que vamos a hacer es ya dar una instrucción a los productores de oxígeno para que toda la producción de oxígeno líquido esté disponible para uso medicinal. Y otra de las cosas que estamos trabajando ya es mirar qué instituciones tienen interés y tienen capacidad de comprar plantas de PSA, de producción on-site de oxígeno para la instalación de estas plantas. Lo que estamos trabajando junto con el Ministerio de Comercio y entre el Ministerio de Salud y con el INVIMA es identificar cuáles son las instituciones, mostrarles qué alternativas hay, cuánto tiempo se demoran, qué requerimientos hay para habilitarlas. También como Bancoldex también puede hacer unos créditos blandos con los cuales puedan pagarse estos costos.
Por el lado de la demanda, tenemos esta guía de manejo basada en cumplimiento de objetivos de oxigenación. Básicamente es este webinar de hoy, del cual esperamos tener un impacto interesante en moderar el consumo, ya entendiendo que el objetivo no es llevar los pacientes a metas supraterapéuticas. Una de las cosas que también ya dimos una instrucción a las instituciones es que hagan mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de gas. Lo que hemos visto, lo que nos han mostrado, nos han contado las empresas que producen y venden el oxígeno líquido es que, y en las palabras que han dicho ellos, muchas de estas redes parecen una regadera donde la situación es complicada y además está teniendo pérdidas de oxígeno por fugas, pues no sería bastante ineficiente. Por eso dio la instrucción de que se haga eso y que se verifique que se haya hecho la verificación, el mantenimiento de las redes. Estamos haciendo, junto con los productores de oxígeno, un análisis de la telemetría diaria del consumo de oxígeno. Estamos viendo comportamientos que son anormales, instituciones donde en la noche se duplica el consumo de oxígeno y en la mañana vuelve y se normaliza. Algo tiene que estar pasando. Sí, puede ser que los pacientes se compliquen más en la noche, pero tanto como para duplicar el consumo en la noche y que regrese a la normalidad en el día, queremos entender bien qué está pasando. Y lo último, pues lo que se está haciendo es implementar en lo mayor que se pueda todas las medidas que disminuyan los contagios, porque definitivamente es la única solución para disminuir el consumo de oxígeno, es que la gente no se enferme. Esto es lo que estamos haciendo para el lado de medicamentos, desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, para modular y para buscar la forma de mantener el abastecimiento. En este momento tenemos 12.500 camas de cuidado intensivo, de las cuales tenemos ya casi 11.000 ocupadas. Y en este momento se ha podido mantener el abastecimiento de medicamentos con dificultades, pero se ha podido mantener el abastecimiento de oxígeno. Ha sido difícil en esta situación de paro. La situación está todavía más complicada porque los camiones están dentro de las plantas esperando para poder salir, porque simplemente hay bloqueos en las vías saliendo de ahí. Estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo, con la Cruz Roja, para mantener abiertos los corredores para que den paso ambulancias, camiones con medicamentos y camiones de oxígeno para poder garantizar el abastecimiento, pero la situación está bastante compleja. Ustedes habrán visto, pero los camiones de oxígeno están llegando apenas para poder hacer el llenado de los tanques de oxígeno líquido o hacer el abastecimiento de cilindros, llegando horas antes de que se acabe. La situación es bastante complicada, bastante compleja. El tránsito en el país está bastante difícil. En ese momento hay muchos bloqueos en el país. Afortunadamente la costa atlántica está un poco más tranquila y está permitiendo la movilización, ya que la ocupación de la costa, si bien es alta, ya da señas de que va a empezar a mejorar. La situación en Antioquia, si bien es difícil, el tránsito ha sido un poco más fácil. Así que esto era comentarles, esta es la situación que tenemos de abastecimiento de oxígeno, de abastecimiento de medicamentos, y gracias por la atención. Leonardo, muchas gracias por la presentación, y creo que nos da una visión que desde el ministerio es muy útil, porque las políticas de salud pública van a impactar en nuestro quehacer clínico. Entonces es muy importante que, como usted lo mostró, la AMSI ha estado trabajando en conjunto, no solamente en este tema de oxígeno, sino en el tema de desabastecimiento de sedantes y de agentes de relajación neuromuscular. Entonces creo que este es un escenario también para poder debatir alrededor del oxígeno, y quiero abrir la discusión en el último punto que usted tocó, y es poder establecer medidas que no solamente tengan que ver con el uso de oxígeno, sino también del uso racional. Y la primera pregunta que hay del auditorio engloba eso en el ámbito domiciliario y ambulatorio. Voy a unir dos preguntas, una que hace la doctora Marcela Zambrano y otra que hace la doctora Ana Arango, acerca del uso domiciliario del oxígeno. Y es, ¿cuáles son los criterios para egresar de un paciente en su manejo domiciliario? Dado que enfrentamos altos requerimientos de oxígeno, sería bueno saber en este aspecto cuáles son los criterios. Y por otro lado, ya con el paciente con oxígeno domiciliario, ¿cómo hacer para poder desescalar el oxígeno en el ámbito ambulatorio? Creo que el doctor Dueñas tiene experiencia en manejo de paciente domiciliario.
Sí, realmente antes de la pandemia, la mayoría de guías de recomendación de oxígeno domiciliario lo que planteaban claramente era extrapolando la recomendación de EPOC, puntualmente pacientes con PaO2 menor de 55 y saturaciones menores de 88, o pacientes con PaO2 menor de 60 que tuvieran adicionalmente poliglobulia o que tuvieran algo de hipertensión pulmonar serían las indicaciones para oxígeno domiciliario. Eso fue antes de la pandemia. En el escenario de la pandemia, la recomendación del grupo de la AMSI es fundamentalmente considerar que nuestras metas en pacientes sin ventilación mecánica estarían alrededor de 90% de oxígeno para considerar el retiro de este. Obviamente, considerando esto a nivel del mar, no sé si el doctor Ortiz quiere añadir alguna cosa sobre ejemplos de Bogotá en los cuales el punto de corte es diferente. No, yo creo que el punto de corte que tú mencionas de 88-90 sigue siendo válido para Bogotá también. Muy bien. Hay otra pregunta acerca del índice de ROX y ese es, digamos, uno de los índices que más se ha utilizado cuando hacemos uso de la cánula de oxígeno de alto flujo, porque algunos trabajos documentaron su beneficio para establecer el riesgo y el seguimiento. Pero en el marco de las 24 horas, aquí la pregunta es del doctor Tomás Rodríguez acerca de cómo utilizar el índice de ROX o qué otro índice utilizar en el paciente que requiere ese dispositivo por más de 24 horas, entre una semana y 14 días, por ejemplo. Pues yo quisiera un poco, yo creo que la pregunta es muy buena y nos hemos visto enfrentados a uso de cánula de alto flujo por un tiempo mucho más prolongado que el que teníamos habitualmente. De acuerdo con el doctor Tomás, que el índice de ROC fue diseñado para predecir intubación a los 12, 6 y 12 horas, no para uso crónico. Hemos visto que hay pacientes bien valorados, que pueden durar una semana, semana y media en cánula de alto flujo, con una característica fundamental que estamos viendo y es una disociación entre las características mecánicas y las características de oxigenación. Un poco el doctor Dueña hacía la reflexión, cómo la oxigenación muchas veces en COVID no es la indicación más importante para intubar. Entonces, yo devolvería más que a un índice, es una valoración clínica y introduciría el concepto del daño pulmonar autoinfligido. Y yo creo que el problema es que hay pacientes con PAFI de 60, con frecuencias respiratorias de 20, patrones respiratorios estables, sin taquicardia, con buena función neurológica, que duran mucho tiempo en ventilación mecánica hasta recuperar su oxigenación. ¿Cuál es la histología de base? Probablemente no nos queda muy claro qué hay ahí. Pero cuando el patrón respiratorio empieza a ser dañino y podemos pensar que puede dar un daño pulmonar autoinfligido por presiones transpulmonares aumentadas, por esfuerzos pleurales y swing pleurales muy marcados, pienso que es un momento fundamental para la toma de decisión de intubar, más que los índices de ROX o índices que han sido diseñados en otros contextos. No sé si Carmelo o mismo Manuel, que también de experiencia, tiene alguna idea sobre eso. No, de acuerdo. De acuerdo completamente. Creo que la evaluación clínica es esencial. Otra pregunta es, bueno, al inicio de la pandemia, añoramos tener la cánula de alto flujo. Es decir, cuando veíamos un paciente con dificultad respiratoria, eventualmente consideramos que aún no estaba para intubar porque precisamente su frecuencia respiratoria le permitía estar en un dispositivo no invasivo como el Venturi. Añoramos la cánula de alto flujo. La pregunta de Catalina Lamprea es, ¿nos cambió o nos ha cambiado en algo la práctica clínica de la cánula de alto flujo realmente? Carmelo, ¿qué piensa? El doctor Carmelo Sí. tiene una opinión al respecto. Sí, claro, totalmente. Creo que nos ha cambiado, hay varias cosas que nos ha cambiado la COVID y es primero la conceptualización de que la PAFI no debiera ser, esto debiera ser antes, pero hoy está muy claro, la PAFI no debiera ser un argumento para intubar un paciente exclusivamente. La PAFI es un argumento para monitorizar, es una variable pronóstica, pero no debiera ser la razón por la cual yo debiera intubar a un paciente y en este sentido debiera ir un índice de oxigenación de la mano con el monitoreo clínico del trabajo respiratorio del paciente, como mencionó el doctor Ortiz. Yendo con la mano con ese argumento, está claro que el uso de cánula de alto flujo muy seguramente ha impactado en reducir la frecuencia de intubación en pacientes.
debemos resaltar aquí, poner un asterisco en eso, reconociendo que nos falta evidencia para recomendar la cánula de alto flujo y la mayoría de guías son enfáticas en afirmar que la cánula de alto flujo la podemos usar siempre y cuando el paciente no tenga criterios clínicos para intubación. Aquí el juicio clínico vuelve a resaltarse y la cánula de alto flujo es valiosa en el sentido de que me resuelve el problema de oxigenación, pero si no resolví el problema de mecánica ventilatoria, de trabajo respiratorio, de esfuerzo, que puede generar lo que decía el doctor Ortiz de lesión pulmonar autoinfligida o autoinducida, debiera proceder yo a hacer la intubación. Sí, yo creo, para complementar un poco lo que dice el doctor Dueñas, la cánula de alto flujo es muy útil, probablemente evita la intubación, probablemente debemos valorar complicaciones como la sobreinfección, como el tromboembolismo pulmonar, como la falla cardíaca, que hayan persistentes de la hipoxemia, pero a pesar de eso hay pacientes que persisten hipoxémicos. Voy a poner un ejemplo del impacto real de la cánula de alto flujo. El último paper que salió en Open Journal de JAMA, hablando sobre el cambio de mortalidad en la pandemia en Estados Unidos, hace cuartiles y muestra un descenso importante de la mortalidad desde junio, desde mayo hasta finales del año pasado. Y pensaron en que probablemente es la conformación de la población lo que hace que la mortalidad haya disminuido. Y vieron la población es más o menos similar. ¿En dónde creen ellos que estuvo el impacto real en la disminución de la mortalidad? Probablemente en el tamizaje, probablemente en el ingreso temprano, probablemente en las guías, pero hay dos elementos que ellos mencionan que puede haber disminuido la mortalidad y es el uso de la dexametasona y dos, el uso disminuido de la ventilación mecánica invasiva, dado que se implementó la cánula de alto flujo. Entonces yo creo que es el uso racional de la cánula, pero si evitar intubar un paciente probablemente tiene menos mortalidad atribuible. De acuerdo. Y viendo la tabla que nos mostraba Leonardo del ministerio, hacíamos la reflexión, y es que el paciente con cánula de oxígeno de bajo flujo, el paciente con Venturi, con cámara de reservorio, y el paciente con cánula de alto flujo son tipos de pacientes diferentes. Es decir, en la misma tabla se presenta el consumo de oxígeno, pero hay que ser claros en el aspecto de que el paciente que requiere cada uno de esos dispositivos o cada uno de esos escalones de requerimiento son totalmente diferentes y eventualmente en el COVID sí que es particularmente importante ese aspecto. Hay otra pregunta del doctor Luis Carlos Gaviria acerca de si es posible cambiar el ajuste del flujo de oxígeno a través de marcadores, no solamente con la saturación de oxígeno, gases arteriales, sino también el uso de la SAFI. Doctor Ortiz, ¿qué opina de la SAFI como evaluación de la oxigenación? Sí, la respuesta es sí, y la SAFI, digamos que la SAFI, ya hay varios trabajos del grupo de Nashville, de Brown, en cual la SAFI y el trabajo de Kigali, que todos han conocido, cómo la SAFI puede tener equivalencias con la PAFI. Entonces, además que evita la invasión, evita el uso de gases arteriales, es decir, hay equivalencias de SAFI y PAFI. De hecho, nosotros lo utilizamos mucho. En Bogotá, acabamos nosotros de recibir una buena noticia, una publicación que va a salir en medicina intensiva sobre la acción de SAFI y PAFI en Bogotá, a 2.600 metros, también con algunos equivalentes. La respuesta es sí, hay algunos equivalentes en términos de PAFI y SAFI que hacen que sea una monitoría continua, más real y menos invasiva. He ido reuniendo algunas preguntas y esa quisiera hacerla a Leonardo, al doctor Arregocés, acerca de cómo el ministerio tiene dentro de su plataforma de eventos adversos la hiperoxemia. ¿Existe ese evento adverso de hiperoxemia dentro del uso de oxígeno? Y la otra es acerca de si estamos a puertas de estar igual que continentes como el África o quizás como lo que sucede en Asia, en la India, acerca del desabastecimiento de oxígeno. Bueno, sobre la primera, no, o sea, en eso el país tiene un sistema de vigilancia epidemiológica limitado, digámoslo así, que pues está ajustado, pero tiene un enfoque muy grande en enfermedades infecciosas, tiene un enfoque un poco menor en algunas patologías crónicas, pero es un sistema de vigilancia que mira muy poco lo que está pasando en estas unidades. Entonces ya esto ya se vuelve una filigrana donde qué ha pasado con los elementos de hiperoxemia. Yo de verdad tampoco conozco que haya un sistema de vigilancia epidemiológica nacional
para este tipo de cosas y lo que conocemos sobre esto es básicamente, fue como lo que mostró ahorita el doctor Ortiz o el doctor Dueñas, donde mostraron que hay estudios específicos que miran eso, pero no hay un monitoreo de esto. Y yo no sé, eh, en el fondo primero es difícil, segundo porque no es fácil de identificar y básicamente el monitoreo se hace de condiciones que son fácilmente o relativamente fácilmente identificables. Para poder llegar a un monitoreo, eso primero tendríamos que entrar y meterle a cada uno de los médicos en la cabeza la idea que la hiperoxemia también es un evento adverso, ¿sí? Lo cual es mejor dicho, cambiar ese chip va a tomar un tiempo importante. Yo creo que sí, reuniones como la de hoy y si uno la puede ir desescalando, no solo a estas unidades, sino también en los ámbitos de hospitalización, que más estudiantes entiendan que la hiperoxemia también es una condición que puede llevar a un evento adverso, va a cambiar. Pero yo no pensaría que a corto plazo llevemos un monitoreo hasta a nivel nacional, poco probable, pero yo creo que las instituciones sí lo podrían hacer y sería como un primer buen paso. Podríamos hacer un ensayo y trabajarlo con algunas instituciones que quieran hacerlo y hacer algún seguimiento, pero este tipo de cosas suelen ser dispendiosas, suelen ser costosas, pero es una opción. Ahora, sobre la otra pregunta de si estamos a puertas de lo que pasa con África o con Asia, eh, nosotros somos muy diferentes de África. Pues yo lo digo porque es que yo ya estuve en África y ya vi la vida en África, trabajé en África un tiempo relativamente largo. Una ciudad como Addis Ababa, la capital de Etiopía, es una ciudad de 8 millones de habitantes, donde hay 14 centros de salud, no, mentira, son 24 centros de salud, y de esos 24 centros de salud, solo en dos hay médicos. El resto de los centros de salud son atendidos por enfermeras o auxiliares de enfermería o auxiliares de salud pública. Entonces, la atención que brindan ellos es muy pobre, o sea, los niveles de pobreza que se ven allá son impresionantes. Entonces, nosotros sí estamos bastante lejos de las capacidades que tiene África, muchos países de África estamos bastante lejos. No estamos cerca de eso porque nosotros ya superamos esa etapa y estamos bastante lejos. De lo que pueda pasar en India o en Asia, pues India es un país especial porque es que India tiene 1.300 millones de habitantes. Comparados con los 48 que tenemos en el país, pues la diferencia es enorme. Eh, India, por ejemplo, es un país que produce 7.500 toneladas diarias de oxígeno líquido. ¿Sí? O sea, esto es un país que tiene unas magnitudes diferentes, donde obviamente frenar el contagio de una población tan grande, además que tiene unos centros donde el hacinamiento es terrible, es muy difícil. ¿Qué sí podemos ver nosotros? Que nosotros sí tenemos una capacidad, o el país sí ha mostrado una capacidad de respuesta. Pasamos de 5.200 camas de cuidado intensivo a 12.400 a donde está el límite. O sea, de ahí no van a haber más expansiones ni nada de eso, simplemente porque, y como bien lo ha repetido José Luis por todas partes, podemos seguir comprando ventiladores, importando bombas, pero no hay quien atienda a estos pacientes. Entonces no podemos expandirnos a 18.000 camas de cuidado intensivo simplemente porque ya no hay un talento humano más allá de eso. Pero sí hemos mostrado una capacidad de respuesta, como les mostré, que los medicamentos disponibles en el país se multiplicaron por 6 para atender estas emergencias, donde más que duplicamos la capacidad de cuidado intensivo, donde hubo una capacidad de respuesta que se montó en este año y que ahí va dando una respuesta a las necesidades. Pero en este momento sí estamos en una situación que dista de lo que está pasando en Asia. Creemos que no vamos a llegar en eso. Lo que estamos viendo es que ya hay un contagio bastante grande en la costa, en Antioquia. Lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico es que las ciudades del país que ya tenían unas tasas de mortalidad cercanas a las 220, 240 muertes por cada 100.000 habitantes, no importa el número de casos, no importa, o sea, los que ya tenían unas mortalidades bastante elevadas no están viendo unos picos de casos tan grandes y no están viendo una cantidad de casos graves tan grandes
como están viendo otras ciudades. Por ejemplo, lo que pasó en Medellín. Medellín tuvo unos picos bastante pequeños y lo que pasó ahorita con este pico es que encontró una ciudad con muchos susceptibles, donde la tasa de mortalidad antes de este último pico en Medellín estaba alrededor de las 100 muertes por cada 100.000 habitantes, y eso nos sugiere que había una gran tasa de susceptibles, por lo cual se explica eso. Otras ciudades donde tenían unas tasas de mortalidad mucho más grandes están viendo unos picos más pequeños con menos casos graves. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que ya sería poco probable que en el futuro volvamos a ver unos picos desde del tamaño que vemos ahora, porque ya la cantidad de susceptibles se ha agotado. Ahora, esto es asumiendo que no hay cambios en el virus, que no hay mutaciones que lleguen a escapar el sistema inmune, la defensa adquirida, y que lleguen a escapar la vacunación. Así que hacia el futuro lo que vemos es que en este momento tenemos un abastecimiento. En este momento, esa estimación que hay nos permitiría atender más o menos 11.500 pacientes de cuidado intensivo simultáneamente en ventilación mecánica. Habría medicamentos para eso. Y la estimación, si toda la producción de oxígeno líquido que hay en el país la dedicamos a uso medicinal, eso es lo que podríamos sostener. Y estamos pues esperando que no lleguemos a ese estado, porque pues la situación sería muy complicada. Muchas gracias. Doctora Chini, por favor. Gracias, Manuel. Tenemos a Ingrid. A mí me gustaría oírla. ¿Cuál es el pensamiento, las reflexiones de la ANDI frente a la situación actual de Colombia y cuáles han sido realmente los avances que hemos tenido para mejorar la oferta? La segunda pregunta, una vez Ingrid participe, es para los panelistas y es sobre la encuesta. La encuesta plantea que son muchas las cánulas de alto flujo que tenemos en Colombia, y que si bien las tasas de flujo de oxígeno se ajustan a las necesidades del paciente, son lo que más consumen, es lo que más consume. Se están utilizando una tercera parte de ello fuera de los servicios de medicina crítica y cuidados intensivos, y debo advertir que la pregunta plantea UCIs en expansión, y ustedes observan de que hay 30% en las UCIs originales, 30% en las UCIs en expansión. Y cuando hablamos de 5.349 camas a 12.600, uno de los desafíos es el tema de la experticia del talento humano, y hasta dónde estos dispositivos, si no son utilizados con alguna experticia, algún conocimiento, alguna resolutividad, terminan generando una alta presión en el consumo. Ya las preguntas y las respuestas que tienen que ver con los protocolos y las guías institucionales, ustedes pudieron observarlas. Entonces, primero pasémosle la palabra, si me permites, Manuel, a Ingrid, y luego a los panelistas. Claro que sí. Tengo que otra cosa decir. Se ve Leonardo muy solvente en los aspectos de medicina crítica, pero él, antes de irse a Londres a su especialidad, trabajó con María Cristina Florián, fue médico de planta durante 8 o 9 años en cuidados intensivos, así que él conoce del tema. Muy bien. Por favor, Ingrid. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Chini, y todos los participantes en este foro del día de hoy. El panorama, yo creo que el panorama muy bien fue explicado por el doctor Leonardo Arregocés. Me parecería reiterativo volver a retomar cifras y perspectivas que él presentó muy completas, pues son datos que hemos trabajado en conjunto con las empresas de gases industriales y medicinales que hacen parte de la Cámara de la ANDI. Me centraría de pronto un poco más en lo que estamos haciendo actualmente como industria. Como directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales, reitero un compromiso férreo que la industria de producción de estos gases con destino a salud y a procesos productivos tiene con Colombia. Son industrias que llevan en el país
la mayoría de estas, por lo menos las multinacionales, cerca de 80 años, invirtiendo constantemente en optimización de plantas, en adquisición de equipos, de vehículos y de todos los elementos necesarios para prestar un buen servicio a nuestro país. En pandemia lo han asumido de una forma mucho más férrea aún. Esto ha permitido contar con una industria de gases industriales, con un sector de gases industriales y medicinales bastante robusto, tanto así que hemos podido superar primer y segundo pico de pandemia, el tercer pico que se ha presentado en algunos lugares del país con bastante dificultad y bueno, y en este momento asumiendo dos retos en paralelo, el abastecimiento con la solvencia necesaria y sorteando pues todas las dificultades de movilidad que tenemos en este momento en nuestro país. Estamos trabajando en procesos de importación que empezaron a llegar desde la semana pasada, como mencionaba también el doctor Leonardo. Están llegando en esta semana nuevas importaciones y asimismo en las semanas subsiguientes desde diversos países del mundo, como Estados Unidos principalmente, Ecuador, estamos viendo la posibilidad de seguir recibiéndolo de este país, Chile, estamos explorando incluso alternativas desde España. Estamos también importando concentradores de oxígeno en grandes volúmenes con el fin de poder atender esa parte domiciliaria de la atención con oxígeno y desescalar pacientes que permitan una mayor habilitación de camas UCI. Y con todos los aliados, asociaciones gremiales, como en este caso, en la noche de hoy, AMSI, todas estas acciones encaminadas a un uso racional del oxígeno, el menor desperdicio posible y la mayor optimización de este medicamento gaseoso. Adicionalmente, hemos contado para todas estas estrategias, un aliado fundamental ha sido el gobierno nacional. Hemos recibido de parte del gobierno nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio, INVIMA, DIAN, un acompañamiento permanente, me atrevería a decir que ha sido un acompañamiento 24/7 en la revisión de múltiples alternativas, en la flexibilización de trámites, en la facilitación del comercio, con el fin de que Colombia pueda contar con oxígeno en la medida que lo necesita, de la manera más rápida y oportuna posible. En esta noche quiero agradecer especialmente a AMSI. Me hace muy grato poder contar con un aliado como esta asociación de profesionales y de expertos tan importante en Colombia, y estoy segura que con aliados como todos ustedes presentes, como mencionaba el doctor Achini al comienzo de su intervención, todos remando hacia el mismo lado, saldremos adelante como país y seremos capaces de evitar cualquier tipo de desabastecimiento en la medida de lo posible y seguir salvando muchas más vidas, que claramente es el objetivo de todos hoy en este momento que hacemos parte de este sector y estamos afrontando este reto. El objetivo es sacarlo adelante con la mayor solvencia posible y con la menor afectación a los pacientes de nuestro sistema de salud colombiano. Muchas gracias. Agradezco inmensamente estos espacios, son de mucho beneficio para nuestro sector salud y espero seguir contando con aliados tan maravillosos como ustedes. Muchas gracias, Ingrid, por la intervención, y claro que sí, el trabajo en equipo permite los mejores resultados y eso lo hemos comprobado con estrategias previamente implementadas. Así es, muchas gracias. Hemos destinado nuestra agenda para las 9 de la noche, son las 9:00, así que quisiera de los participantes y expositores un cierre para poder darle respuesta a la mayoría de las preguntas que tenemos en el auditorio, acerca de 3 temas específicos. Uno, acerca de la ventilación mecánica o el uso de cánulas de alto flujo o disposición de pacientes en prono despiertos. La segunda, acerca de el poder retirar pacientes o hacer el weaning con cánulas de alto flujo, pacientes traqueostomizados, y eventualmente hacer un comentario final de lo que ustedes quieran dejar en el auditorio esta noche. Doy la palabra al doctor Guillermo Ortiz, que fue quien comenzó en las presentaciones. Me gustaría tocar el punto un poco mirando lo que Leonardo ha tocado en relación con cómo disminuir el consumo, o 60 litros minuto es el consumo máximo de una cánula de alto flujo. Entonces digamos que a eso es lo que no queremos llegar, y la idea es titularlo lo más rápido posible.
Entonces, ¿qué estrategias puede uno implementar para eventualmente disminuir la cantidad del consumo de oxígeno? Una de las cuales es el prono. Me voy a referir a la mejor evidencia disponible. Hay una revisión sistemática de la literatura que está por publicarse, 25 estudios observacionales con más de 750 pacientes del grupo australiano hablando de prono en paciente despierto. La conclusión es que no podemos tener desenlaces pragmáticos claros en términos de mortalidad e intubación, pero sí podemos tener desenlaces en términos de la mejoría de la oxigenación. Y hay una aceptación del prono por más de 3 horas en el promedio en más de la mitad de los pacientes. Creo que el prono puede ser una alternativa en paciente despierto para disminuir el consumo y mejorar la oxigenación. Y estaremos por ver si estudios bien diseñados documentan desenlaces pragmáticos. Eso como una alternativa adicional para cerrar mi intervención con lo que dice el doctor Garay de la posición prono en paciente despierto. Tanto en cánula como en ventilación no invasiva, porque está documentado inclusive en Helmet. Pero pues con Helmet tenemos menos experiencia, por lo menos nosotros. No sé, doctor Dueñas tiene... Doctor Ortiz. Sí, de pronto unos puntos concretos tratando de optimizar el manejo de los sistemas de oxígeno. Uno, a nivel ambulatorio, que hay muchos cuestionamientos planteados en el foro. A nivel ambulatorio, creo que es vital que tanto el Estado como la Cámara de Gases implementen algún contacto con la GPS para hacer seguimiento a esos pacientes que tienen concentradores de oxígeno y cualquier dispositivo, porque lo que uno percibe cuando ve el paciente regresar a urgencias es que el uso de ese dispositivo no ha sido lo más adecuado posible y no ha habido seguimiento ambulatorio. Segundo, en el paciente hospitalizado, así como, y esto tendría que ver con un planteamiento sobre la calidad y sobre los eventos adversos, así como se tiene un indicador para transfusión de sangre o de glóbulos rojos en cuidado crítico y se plantea que sería un evento adverso cuando se transfunde, o un indicador de mala calidad cuando se transfunde con hemoglobina por encima de 7, creo que sería un indicador sencillo y fácil de seguir y de monitorizar la calidad de oxigenoterapia cuando evaluamos por qué un paciente está con metas de saturación de oxígeno por encima de 96 o inclusive 100% en el monitor y persigue y continúa con esa saturación sin que se genere ningún cambio en estrategias y órdenes médicas. Eso como herramienta. Y segundo, que tiene que ver con lo que plantea el doctor Assini, es una cánula alto flujo en el contexto de un paciente crítico. Es un paciente que tiene algunos criterios de falla respiratoria y por tanto, independientemente del sitio donde esté, requiere un cuidado intensivo. Requiere, el doctor Ortiz lo ha planteado y lo hemos dicho muchas veces en este foro, el monitoreo del paciente con cánula alto flujo, con ventilación no invasiva, con cualquiera de estos sistemas de alto aporte de oxígeno, requiere un monitoreo que exige recursos humanos dispuestos a intubar en cualquier momento y recursos humanos dispuestos a un monitoreo juicioso que tome decisiones adecuadas, tanto para disminuir como para incrementar o intubar el paciente. De acuerdo, doctor Dueñas, muchas gracias. Quisiera escuchar un comentario final de la doctora Regocés, para dar la palabra a la doctora Chini y cerrar con las palabras de la doctora Chini este foro el día de hoy. Bueno, aquí yo les voy a contar, pasé como muy rápido por las preguntas que pusieron en el chat. Hay un par de preguntas que hablan sobre las PSA, sobre las plantas de producción en las instituciones. Nosotros hace unos días hicimos un barrido por todas las instituciones que tienen unidades de cuidado intensivo con camas habilitadas de cuidado intensivo o intermedios, donde les propusimos, mañana hay una reunión donde van a estar ahí, donde les vamos a mostrar, mire, estas son las alternativas, esto es lo que vale, la traída, la instalación, cómo sería el proceso de habilitación de esto, de las BPM, bajo la normativa actual, y que después puedan hacer la habilitación de esto. Estas instituciones las vamos a dividir como en 3 grupos. Unas son las que ya tienen toda la infraestructura lista, ya saben qué es lo que quieren, ya saben cuál es la planta que necesitan, la capacidad. Otro grupo son donde tienen las instalaciones, y tienen ya un plan, o ya habían pensado en un plan, pero no lo tienen tan adelantado. Y otros son las instituciones que tienen el interés, pero no tienen el conocimiento bien, si tienen infraestructura. La idea es a cada uno de estos grupos darles el apoyo
de todo, desde cuánto vale el financiamiento, hacer el modelo, de cuánto cuesta, si vale la pena la inversión o no, porque aquí no se trata de poner a las instituciones a quebrarse ni hacer inversiones que no les sirva. A algunas instituciones les servirá, a otras no les servirá hacer la inversión, y la idea es separar los grupos para poderles mostrar qué es lo mejor que pueden hacer para mantener cierto abastecimiento de oxígeno. No todas las instituciones, y eso es lo que nosotros vemos, no todas las instituciones se benefician de tener este tipo de plantas, porque en algunas de estas la producción, que la compra del oxígeno puede ser una alternativa mejor. ¿Por qué? Porque estas plantas necesitan una tensión eléctrica constante, elevada, y algunos sitios esto no se mantiene. Entonces, con estas instituciones vamos a tener ahí esta oportunidad para eh, irles mostrando eso. Eh, ¿Qué más? Una tonelada de oxígeno no son 1.000 litros. La diferencia es un poquito más grande. Pero básicamente fue lo que yo por ahí vi otra pregunta eh, que iba a mirar. Sí, algo de legislación, reglamentación del uso de oxígeno, ¿no? En algunas preguntas hablaban sobre la necesidad de alguna iniciativa legislativa al respecto. Sí, Entonces, un acto legislativo, algo. pues yo Ujú. voy a poner aquí como muy pasado en esto. Un acto legislativo modifica la Constitución, y la Constitución a la fecha no contempla directamente el oxígeno, entonces no habría necesidad de modificar la Constitución, pero pensar en un acto legislativo sobre oxígeno de pronto no es necesario, porque sí, la ley en este momento ya le da una competencia al Ministerio de Salud para tomar unas decisiones en los momentos de emergencia como las actuales. Entonces, con base en esa competencia se pueden tomar muchas decisiones, así que no es necesario llevar esto allá a una ley, para poder hacer estas modificaciones. Así que esto. Y lo último, y la otra pregunta que vi por ahí, era el uso de dexmedetomidina en niños. En este momento no está aprobado, pues porque no tiene el registro sanitario. Ahora, uno de los temas difíciles que tenemos nosotros, desde el ministerio, es dónde hay evidencia, pero si esa evidencia se manifiesta en el registro sanitario. Por eso existe esta figura de unirse, de usos no incluidos en el registro sanitario, y para poder hacer eso la solicitud es: la norma actualmente dice que es la sociedad científica junto con el ministerio quien hace la propuesta a la sala, a la comisión revisora del INVIMA, de incluir la dexmedetomidina o cualquier medicamento dentro del registro sanitario. La comisión revisora del INVIMA mira la evidencia que se allegue y revisan a ver si es suficiente para decir, oiga, si hay suficiente evidencia para que esté en el registro sanitario. Llama a los que son dueños del registro sanitario y dice, por favor, incluya esto en el registro sanitario. En caso de que la evidencia no sea lo suficientemente fuerte para que el INVIMA pueda llamar a, a la inclusión en el registro sanitario, pero se considera que hay una utilidad, por ejemplo, lo que se hizo con los anestésicos anulados, lo dejamos ahí en ese listado que se llama UNIRS. O sea que la invitación aquí es a los especialistas en cuidado intensivo pediátrico, organizar la evidencia. Si quieren, desde el ministerio trabajamos con ustedes en organizarla, en presentarla, para que le podamos llevar esto a la comisión revisora, solicitando este cambio en el registro sanitario, o en su defecto, que entre en el listado UNIRS, para que la dexmedetomidina se pueda utilizar en pacientes pediátricos. Interesante que es que la dexmedetomidina, pues al principio, cuando empezó a llegar al país, que era ridículamente costosa, en este momento ya tenemos una cantidad de genéricos, que pues funcionan bien, no hemos tenido como el problema, pero pues en este momento una ampolla de dexmedetomidina está alrededor de los 16.000 pesos, 20.000 pesos, lo cual es comparado con su versión original, que yo me acuerdo cuando llegó por allá, creo que fue como el año 2008, 2009, 2008, que empezó a llegar al país, era como 230.000 pesos de la época la dexmedetomidina. Entonces, podemos hacer eso. Así que yo creo que eso era lo que les podía agregar. Leonardo, muchas gracias. Y quisiera cerrar el foro con las palabras de la doctora Chini. Si la doctora Chini quiere, por favor, cerrar la discusión con un comentario final.
Alejandro. Gracias, Manuel. Bueno, reiterar mi gratitud a Guillermo, Carmelo, Manuel, Leonardo, Ingrid. Bueno, en especial Guillo, Carmelo y Manuel. Este es el webinar 33. Mira por dónde vamos. Ya a poco tiempo estaré entregándole a mi querido Camilo Pizarro. Va a ser un reto hermoso de lo que viene y son los asuntos relacionados con la pospandemia que lleguen posteriormente al 70% u 80% de la inmunidad colectiva. Vamos a ver cómo llega eso. Yo pues veo realmente que la discusión está abierta. Yo veo muchas preguntas, todas son muy importantes, ¿no? Políticas públicas con relación al uso de oxígeno. Hay tantas cosas, algunas muy básicas, muy fundamentales. El tema de la referenciación que han tenido las gaseras y la Cámara de Andy con pacientes como Chile, donde se han puesto por parte del gobierno más de 3.000 sistemas de alto flujo. Bueno, yo creo que el mensaje no es que las cánulas de alto flujo desaparezcan porque hay un tema de desabastecimiento, porque no podemos apartar lo que la evidencia o que la experiencia, porque evidencia no hay hasta ahora, por lo menos no una evidencia robusta, pero sí una experiencia que nos enseña que las cánulas de alto flujo son una muy buena alternativa. Solo que esto tiene un elemento ético que tenemos que examinar muy bien, ¿no? Y es el asunto del desabastecimiento y los asuntos que tienen que ver con justicia distributiva. Al momento de implementarlo en un paciente, uno se olvida obviamente de esto, pero cuando vemos entidades que manejan 80 cánulas de alto flujo, uno podría ponerse a pensar qué tanto pues esto está realmente siendo bien utilizado y utilizado bajo protocolos, bajo una experticia, bajo una guía. Yo espero que sí, porque lo que yo he visto en todo este trasegar es que las instituciones importantes del país se organizan muy bien para hacer las cosas muy bien. Evidentemente estamos frente a expertos, pero no todo el país tiene la experticia. Y es ahí donde estos escenarios son importantes para llevar una información. Me gustó mucho la asistencia, pero ojalá que llegue una información que pueda ser útil porque hay un desequilibrio y tenemos que ayudar a resolverlo, más cuando los asuntos de oferta de otros países ya lo vemos como muy limitado. Entonces, no sé, es decir, es un tema complejo como complicado, tan complejo y complicado como el panorama social y económico del país, en donde el profesionalismo y la transparencia y el buen comportamiento de las instituciones puede llevarnos a ayudar, pues obviamente a mitigar un problema que puede ser obviamente bastante sensible y bastante complicado en los próximos días. Gracias, mi querido Guillermo, Carmelo, por todo el apoyo. Manuel, mira, cada vez que levanté la mano y me estoy asfixiando, ahí estaba Guillermo, ahí estaba Carmelo, ahí estaba Manuel. Y pues obviamente el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Salud y este trabajo integrado, articulado, armónico, como bien lo has dicho, Guillermo, son de las cosas más bonitas que nos llevamos de esta experiencia, ¿no? Cuando pensamos reunirnos tantos actores para tomar ese bastión, irnos en la misma barca remando hacia el mismo lado con la misma fuerza, como Ingrid también lo ha manifestado. Así que ahí estamos, haciendo país y tratando de hacer por la salud y la vida de todos los colombianos. Doctora Chini, muchas gracias. Sobre todo gracias por su liderazgo. Gracias a todos. Buenas noches. Por la Una feliz invitación. noche a todos. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches.
Cuídense mañana.